si están ahí o ya se fueron. Sí, profe, aquí estamos. Ok, excelente. Bueno, Sí, profe, aquí estoy. ok, muy bien. Pues primero que nada, el documento que vamos a analizar el día de hoy es lo referente al artículo tercero constitucional. Es el primer artículo que vamos a revisar, o el primer documento de las cosas que nos van a estar preguntando para el proceso de la promoción, bueno, el proceso de admisión, perdón. Este es un documento fundamental, es un documento cortito para no hostigarnos tanto en el primer día de trabajo, ¿ok? Entonces, vamos a leerlo o a analizarlo. Ahorita se los comparto aquí también a ustedes aquí está. ¿Ya lo ven? ¿Me pueden decir si lo ven o no, por favor? Sí, maestro. Maestra Emily, ¿me podría apoyar leyendo por favor el inicio? Lo que dice en la primera parte, por favor. Claro. Artículo tercero. Toda persona... Ay, Ahí está. gracias. Artículo tercero. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Ok, hasta ahí, maestra. Mire, por ejemplo, aquí usted leyó fracción X, es fracción 10, está en número romano. Ok, son términos que hay que estarnos Ok. familiarizando, porque así, bueno, puede ser que nos hagan preguntas referente a ciertas partes, ciertas fracciones, o considerando ciertas características de la Constitución, pero bueno, del artículo tercero, pero hay que hacer hincapié. Todos los números que vengan romanos son romanos, no son X, no son V, no son L, no. Primero, segundo, quinto, cuarto, décimo, como en el caso de ahorita. ¿Ok? Bueno, en esta parte inicial, pues nos habla de que la educación es obligatoria hasta de educación inicial, perdón, hasta la educación media superior, que en este caso sería la preparatoria. Si ustedes recordarán, bueno, antes se manejaba esa parte y se decía que la educación era obligatoria preescolar, primaria y secundaria únicamente. De acuerdo a los ajustes que se hicieron o modificaciones que se han hecho en la Constitución, ya abarca desde la educación inicial hasta la educación media superior. Ojo, aquí lamentablemente en el examen o cuando nos toque la evaluación, siempre nos van a preguntar desde el deber ser. Siempre hay que ser conscientes de eso. Nosotros nos van a preguntar desde la perspectiva del deber ser para poder dar respuesta a los planteamientos o las situaciones de caso que se nos manejen. ¿Ok? Entonces hay que ser muy conscientes y énfasis en que la educación obligatoria, bueno, que se imparta, la educación corresponde desde educación inicial hasta educación media superior y se consideran obligatorias. ¿Ok? ¿Sale? Sí. Muy bien. Bueno, permítanme. Ahora, déjenles comparto una presentación de lo que yo ya tengo hecho o resumido del artículo tercero. Dice el artículo tercero. ¿Ok? Fíjense, las comparto también aquí para que la vean. O no, bueno, se las comparto para después les explico cómo hacerla. Aquí está. Ahí está. El artículo tercero habla del derecho a la educación que tiene todo el individuo que nació aquí o que habita aquí en México. Se enfoca en garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. En el aspecto de superior, nada más digamos lo que dice el artículo tercero, que se garantiza la oportunidad que se le pueda dar al estudiante de que tenga las posibilidades de estudiar. ¿Ok? Por eso existen instituciones públicas donde, como las universidades del estado, que es como que digamos, tienen la parte de decir,
Aquí está la educación, te la ofrezco lo más a un costo muy accesible, por lo tanto, pues aquí es donde puedes estudiar tu licenciatura. La educación básica se comprende lo que viene siendo educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. O rápidamente ustedes, ¿qué abarca la educación básica? Desde inicial, Preescolar, primaria, inicial, preescolar, primaria y secundaria. Preparatoria, ¿no? no, la educación básica no abarca todo eso. Busquen ahí, traten de hacer como una investigación rapidita de qué es la educación básica en México o qué abarca la educación básica. Pues es desde el preescolar, ¿no? Preescolar hasta secundaria y ya en el caso de educación inicial entraría en educación inicial derecho de la niñez, ¿no? Bueno, es que digámoslo así que la educación inicial, como lo maneja el artículo tercero, es la educación que se le debe brindar a los estudiantes, bueno, más pequeñitos, pero pues nada más está como cubierto sobre el derecho de la niñez, pero no se enmarca en decir, es obligatoria la educación inicial. Dice que sí, pero pues veamos que pues no ocurre como obligatoriamente se pudiera tomar. Pero, educación básica, maestra Emily, ¿no buscó nada? ¿Usted? ¿Cómo, profe? ¿No buscó así como que en Google en qué abarca la educación básica? Sí, bueno, yo encontré que la educación básica abarca la formación escolar conforme a los planes y programas de estudio desde los 3 años hasta los 15 años. Eso sería pues abarcando desde preescolar, ¿no? Desde preescolar hasta secundaria. Ajá, correcto. Aquí hay que tener muy presente esta situación. Puede ser a error de interpretación o como lo que se comprenda, que considere educación inicial como educación básica, pero analizando, digamos, de manera objetiva los documentos y la información que se tiene, educación básica corresponde preescolar, primaria y secundaria, ¿sale? Pero, pues ya en el rubro de la obligatoriedad se abarca esta educación media superior, ¿ok? Entonces, para que tengan presente esa parte de que la educación básica normalmente decíamos, es obligatoria. Sí, la educación básica es obligatoria, que esto, lo otro, que fue que vino. Pero no sabemos hasta dónde abarca. Abarca de preescolar hasta secundaria. Educación inicial es un rubro aparte y pues la educación media y superior son otro rubro aparte. ¿Sale? Entonces, para hacer esa separación, porque en su caso van a contestar o van a responder o participar en educación básica. Son de primaria, me parece, las dos. ¿Sí o no? Sí, yo sí. Lady. Sí, también primaria. Ok, ya ven. Entonces, hay que prestar atención a eso, identificar cuál es la educación básica. En este caso sería lo que les correspondería a ustedes. Y ahí se tomaría como punto de partida. Buenas tardes, maestra Marcela. También nos hace mención aquí de que la educación inicial es un derecho de la niñez. ¿Sale? Entonces, dice textualmente, esa educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Ojo, dice que es un derecho, mas no lo maneja como una obligatoriedad. En otra lectura, ahorita no me acuerdo en cuál artículo o cuál acuerdo, dice que si es obligatorio debe considerarse como obligatorio, pero desde la perspectiva del artículo tercero, es nada más que el gobierno, el Estado, bueno, en cada Estado tengan la apertura o las condiciones para poder ejercerla y estar invitando a las mamás, a los papás a que inscriban a sus hijos en educación inicial. Eso es todo lo que se menciona referente a educación inicial, que es un derecho de la niñez. ¿Ok?
Corresponde al Estado, la Rectoría de la Educación la impartirá por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. ¿Qué es inclusiva? Alguien que me responda. ¿Nadie? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es inclusiva? Que tiene que estar, em, que tiene que atender a todos por igual, sin importar características de raza, cultura, em, o de algunas discapacidades, se podría decir. Ajá. Podría ser de esa manera, ¿sale? ¿Por qué? Porque afortunadamente nuestra sociedad tenemos alumnos o personas con diferentes características o áreas de oportunidad, ¿sale? Que nos harían, pues, si no se aceptan en las escuelas o se les brinda la atención que necesitan o se les orienta, pues sería como un proceso o algo de discriminación, ¿sale? Y sabemos ahorita que pues los derechos humanos, sobre todo de las niñez, están muy delicados o muy susceptibles a situaciones que pudieran generar algún conflicto, ¿sale? Entonces, eso es lo que ocurre con ese detalle. No, es que aquí como que la máquina me está ganando, no, pero ya, quedó. Bueno, dice ahora, dice, la educación se basará en el respeto intrínseco, la dignidad, el enfoque de los derechos humanos y la igualdad. Es un poquito lo que les decía ahorita y lo complementando lo que dijo la maestra. Nosotros como docentes o la educación que se le brinde en los centros escolares, en las escuelas, para ser precisos, o colectivos escolares, siempre debe permear la característica de que sea igualitaria, con un respecto a la dignidad, que nosotros fomentemos valores positivos en nuestros estudiantes y los atendamos utilizando esos valores de ética, moral, que nosotros hemos adquirido de acuerdo a la preparación que tenemos, ¿sale? Y lo que mencionaba ahorita, siempre respetando desde una perspectiva de los derechos humanos. Eso es muy importante. Y eso ahorita en más sesiones más adelante vamos a analizar pues los derechos humanos de los niños o los derechos de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, que ahí nos enmarca un poquito más el rol que tiene cada individuo para desarrollar en el proceso de estudiante, ¿sale? Porque no todo es responsabilidad del docente, cada uno de los participantes o agentes involucrados en el proceso tiene una función específica, incluidos los estudiantes, ¿sale? Eso ya más adelante lo vamos a ver. Será, y continuando aquí, siempre el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y permanencia. Caray, se me fue el jóvenes en el acceso a la permanencia y participación de los servicios educativos. O sea, que siempre van a existir las escuelas, nunca se les van a cerrar esas oportunidades por una cosa o por otra o por decisiones del gobierno. A menos que ocurran deserción escolar, ausentismo, que ya no se justifique un docente. En dado caso, se incorporaría el servicio de CONAFE, que son pues, los asesores comunitarios, que son estudiantes que están de la secundaria, de la preparatoria, que puedan atender la comunidad con orientaciones, pues como un maestro, pero pues un poquito más limitados. Pero ahí entrarían a suplir la educación que imparta el Estado o la Federación, por falta de alumnos, porque no puede haber una escuela pública con 2 alumnos, 3 alumnos, 4 alumnos, porque pues no se justificaría un docente, ya son otros tipos de acuerdos que se tienen por ahí. ¿Okay? También habla aquí de que los agentes fundamentales del proceso, es que aquí no le, aquí está ya. Que dice aquí, las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentando por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional.
esta parte es bien importante, porque hay otro, la Ley General de Educación, la ley de la carrera de las maestras y los maestros que establece pues las actualizaciones, pero en un examen nos pueden preguntar o les pueden preguntar a ustedes esto, ¿en qué documento se rige o qué documento es el fundamento para ejercer las capacitaciones de los docentes? Y la mayoría, pues la sacamos mal, porque luego pensamos en la ley general de educación, la ley de general de las maestras y los maestros, no sé, otros acuerdos o documentos que existen, pero el origen central es el artículo tercero, ¿sale? Y aquí no lo manifiesta. ¿Ok? Entonces, para que tengamos ahí conciencia y sepamos o conozcamos que la que nos rige a nosotros como docentes para capacitarnos es el artículo tercero. ¿Ok? Ahora, dejen avanzo aquí. ¿Una pregunta hasta aquí? No, ninguna, maestro. Maestra Lady. Entonces toda esta información la podemos encontrar en ese documento, ¿verdad, profe? Del artículo tercero. Sí, toda esta información, ahorita les voy a compartir estas presentaciones. El video se va a quedar guardado en mi YouTube, en mi canal de YouTube. Igual el mismito, hagan cuenta, ahorita lo estoy grabando y acabando yo lo subo, en lo que se tarda de subir ya queda publicado. Y les comparto este documento para que usted le dé otra revisadita. Son bien poquitas hojas, la verdad, no es tan largo, pero sí es importante que lo conozcamos. Son 5 hojas. En realidad no lleva mucho analizarlo e interpretarlo, pero aquí pues ahora sí que ya tiene un poquito el rol de la experiencia que pudiera yo tener por haber enfrentado varios procesos de evaluación y que ustedes pues son noveles en ese sentido y pues van a desconocer ciertas características, porque una evaluación no es, bueno, a nivel de admisión, ya no es una evaluación de cúmulo de conocimientos como normalmente lo hacemos en las escuelas, sino es interpretar y saber actuar con fundamento ante diversas situaciones que pudieran o ocurren en el aula. Por eso es importante esta plática o esto extra que les puedo dar, porque no nada más, me va a memorizar el artículo tercero. No, desde el artículo tercero responde a lo siguiente: un padre de familia se niega a que el alumno continúe sus estudios de secundaria. ¿Qué artículo o qué está haciendo mal de acuerdo a esos son los planteamientos que se nos van a realizar? Y nosotros debemos contestarlo desde la perspectiva del deber ser. No de que, no, pues que haga lo que quiera. Al final de cuentas es su hijo. No, nosotros como docentes debemos de involucrarnos en el proceso, tratar de concientizar la importancia de que el alumno participe con base en lo que establece el artículo tercero, que es la obligatoriedad de la educación básica, que es la preescolar, primaria y secundaria. Educación media superior. Entonces, eso es más o menos el tipo de planteamientos que se les van a hacer. No es como un cúmulo de conocimientos. ¿Sale? Sí, o ya se durmieron, dijeron en el otro grupo. Sí, maestro, gracias. Ok. Bueno, avanzamos. Dice otro punto. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza funciones de docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos por la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, necesarios, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarias para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Aquí, esta parte es bien importante. ¿Por qué? Porque igual se les puede preguntar a ustedes de manera teórica, pues en qué fundamento o dónde está fundamentada su proceso de admisión. Pues dónde, en el artículo tercero. Y lo que le mencionaba, que existen otras leyes y otros acuerdos que por ahí nos pudieran generar cierto conflicto al momento de responder correctamente este planteamiento. ¿Ok? Pero vamos avanzando, y igual como dijo ahorita la maestra Lady, pues igual los vamos a leer. Y sí, lo ideal es que después de esta plática que tienen aquí conmigo, pues hay que leerlo para ustedes interpretar mejor o complementar las ideas de lo que aquí yo les puedo decir. ¿Sale?
Ok, dice ahora, el Estado garantizará pues las oportunidades que tengan los estudiantes, brindándole todas las alternativas que estén al alcance de acuerdo a las condiciones que se encuentre. Obvio, pues no van a ser las mismas condiciones de una escuela que está en una ciudad a las que están en una comunidad, pero sin embargo, existe una escuela, quizá en condiciones precarias, pero existe la escuela. Entonces ahí es donde entra que el Estado garantizará la apertura o el trabajo escolar, ¿sale? Bueno. Dice otra parte, dice, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 2 de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de educación básica y normal de la República. Para tal efecto, considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. Okay. En esta parte es muy importante y por eso lo leí así textualmente. Una pregunta que se nos puede hacer es como que ¿quién es el responsable de organizar los planes y programas de estudio de cada nivel educativo? ¿Y quién es el responsable? Les pregunto a ustedes. ¿El Estado? ¿La SEP? Ahí está el detalle, miren. La SEP, sí, pero de acuerdo a cómo está el Estado, pudiera ser. Pero el responsable directo es el Poder Ejecutivo Federal, ¿sale? Ellos son, el Poder Ejecutivo Federal es quien determina, pues, cuáles son los principios rectores y objetivos de la educación general, ¿sale? De educación inicial, de educación preescolar, las orientaciones. Por eso no sé si han fijado a lo largo de este proceso, se me hace que no les ha tocado, sí, que cambian los libros de texto cada sexenio, que cambian los planes y programas cada sexenio. ¿No se han fijado en eso? Sí, profe, a mí ya me tocó de diferentes libros. Ajá, exacto. Es por eso, porque llega otro presidente en 4 años, 5 años que se vaya Andrés Manuel, va a llegar otro presidente y va a querer implementar su nueva ideología. Se va el otro presidente, cambia todo el proceso y se va otra vez al traste todo lo que aprendimos o lo que estamos asimilando. No existe una continuidad como tal porque el Poder Ejecutivo dice, yo quiero dejar mi sello en la educación y voy a cambiar los libros. Yo quiero dejar mi sello y cambio los planes y programas. Quiero dejar mi sello y borro todo y creo algo nuevo. Eso es lo que ocurre. Y el responsable directo es el Poder Ejecutivo Federal, ¿sale? Por eso si les hacen una pregunta que quién es el responsable de organizar todos los principios rectores, objetivos, planes y programas, libros, el Ejecutivo Federal. El Estado, como dijo la maestra Emily, sí influye, porque pues, si se fijan existe en tercer grado el libro de, se me fue el nombre, la entidad donde vivo, que es el libro de cada estado de acuerdo a sus características. Además, para crear planes y programas, libros, se seleccionan personas casi de todos los estados que representarán y conforman pues especialistas para tomar decisiones con base en las características propias del contexto. Entonces, por eso es que el Estado aporta, ¿vale? Pero los que dicen, vamos a cambiar esto, es el Ejecutivo Federal. Vamos a integrar esto otro, es el Ejecutivo Federal. Vamos a lo que se les antoje, es el Ejecutivo Federal, ¿sale? Entonces, ellos son los responsables del cambiadero de libros, que apenas uno como docente está dominando un plan y programas, y llega a un nuevo presidente y los quita. O a medio mandato los quita, porque se le antojó copiar el de Finlandia y ya traen la idea de Finlandia y crean unos nuevos planes y programas. Tiene que ver un poquito con eso, ¿sale? Sí, profe. Y lo de la perspectiva de género, pues tiene que ver que es un sentido de equidad, que vamos a tratar de las niñas y los niños, las maestras y los maestros, que no nada más enfocada hacia los niños, hacia las niñas, sino que es imparcial en la cuestión de perspectiva de género. Déjenme ver cómo lo dice aquí textualmente. Dice, los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades y la enseñanza de las matemáticas, la lectura, la lectoescritura, la
la literacidad, la historia y la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, innovación, todas las materias, ¿sale? Entonces, todo es que existe para todos sin importar cualquier situación, porque si se fijan, antes había colegios de niños y colegios de niñas. A lo mejor sus papás o sus abuelos les tocó estudiar de esa manera. Y eso generaba ciertas características, por ejemplo, por temas de sexualidad, no los veían, se los brincaban, los veían desde otra perspectiva. Entonces, se limita o se genera esa perspectiva de género que todos son iguales, entonces todas las materias se ven iguales sin discriminación por ser niñas o ser niños, ¿sale? A eso se refiere esa parte. ¿Vale? También dice que una parte muy importante, aquí déjenme ver si está en la otra diapositiva, si no, ahorita aquí se los leo, sí. La fracción primera dice que garantizada, habla sobre de la libertad de creencia que establece el artículo 24, que dice que la educación será laica y por lo tanto se mantendrá completo ajeno a cualquier doctrina religiosa. Nosotros como docentes esa es una parte bien difícil, se los digo sinceramente. ¿Por qué? Porque esa parte de laicidad es muy susceptible a interpretación de las familias, ¿sale? Por eso aquí nosotros debemos, ya eso se los digo como experiencia para ustedes en su trabajo, considerar ser imparciales en esa parte, por salud, ¿sale? Respetando esa libertad de creencia y conocer que pues la escuela no va enfocada a una religiosidad o un culto específico, ¿sale? Pero es importante que conozcamos esa parte. Entonces, hay que hacer conciencia de lo que establece el artículo 24, que dice la libertad de creencia, ¿sale? Que todos podemos creer en lo que deseamos, pero la escuela debe ser laica, o sea, imparcial, ni inclinarse a una cosa, ni inclinarnos a otra. Ya que en el deber ser sea así, pero en la realidad puede ser que por las fiestas patronales se hagan unas cosas, qué sé yo, pero también se establece el respeto de los usos y costumbres de las localidades, ¿sale? ¿Por qué? Puede ser que trabajemos en una comunidad que tengan arraigadas ciertas características o que le hagan fiesta patronal o fiesta comunitaria por un santo específico y la escuela no puede llegar a quitar esa parte. También hay que ser conscientes de eso. No recuerdo dónde establece eso, pero sí lo dice también que hay que respetar los usos y costumbres de las comunidades también para no generar una situación de conflicto. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan ahí y conozcan que sí existe. Se me perdió, aquí está. Dice fracción 2. Que la educación será democrático, será con un sentido nacional, contribuirá a mejorar la convivencia humana, será equitativo, será inclusivo, será intercultural, será integral y será de excelencia. Eso es todo lo que la educación, la escuela va a brindar a los estudiantes. ¿Sale? Bueno, avanzamos a la fracción 3. Esto de se deroga es que se quitó. ¿Sale? Son cosas ahí que por ahí estaban en una parte anterior. Pero con la última actualización, pues ya quedó así. Intercultural, ahí está. La fracción cuarta dice será gratuita. ¿A qué se refiere con será gratuita? Pues toda la educación que imparte el Estado será gratuita. ¿Por qué será gratuita? Porque lo establece la Constitución. Ojo, gratuita se refiere a no cobrar colegiaturas, no cobrar por los libros, no cobrar por la luz, no cobrar por el agua, no cobrar por los mantenimientos de energía eléctrica, no sé, cosas de esas que la Secretaría o la SEP absorbe, pero sí se puede o sí se solicita las cooperaciones de la Sociedad de Padres de Familia, que son para comprar materiales de limpieza, comprar ciertas cosas, ¿sale? Entonces, pero no van incluidos o no se integra o no se debe de entender que en el término será gratuito es que no deben de pagar nada a los padres de familia. No, una escuela no se mantiene sola, no es autosuficiente, ¿sale? A pesar de que en las comunidades, por ejemplo, tengan las parcelas escolares, pero no da para que una escuela sea autosuficiente.
Entonces, pues ahí sería esa parte y eso se refiere a lo de será gratuita. La fracción quinta dice, toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación en tecnología. Aquí nos dice que todos debemos conocer o tener presente que pues vamos a tener la apertura para que los... Es que están hablando. Ya. Para que los estudiantes o las escuelas cuenten con lo último en tecnología. A eso hace referencia. Pero sabemos que pues no ocurre, pero como les repito, en las evaluaciones, en los exámenes, en el examen que van a hacer, siempre hay que responder desde el deber ser, ¿sale? Como si fuéramos una sociedad top, donde todos tenemos todo, donde no existe la desigualdad de oportunidades en cuestión, por ejemplo, de comunicación, infraestructura, equipamiento de las escuelas, todo eso, pero sí ocurre, pero en el examen debemos responder desde el deber ser, ¿sale? La fracción 6 habla sobre las escuelas particulares, ¿sale? Que dicen que pueden brindar el servicio siempre y cuando se alineen a los planes y programas de estudio que están vigentes de acuerdo a la normativa que ejecuta el Poder Ejecutivo Federal, ¿sale? Ahí está. De aquí nos vamos a la autonomía de las universidades, que por ser unas instituciones educativas de nivel superior pueden tomar decisiones de acuerdo a sus intereses y su situación. Tiene que ver con eso, pero de esto, de la fracción 7, 8, no pregunta nada, ¿sale? Eso es nada más para conocerlo nosotros. Sale igual ahorita que den la lectura del documento, pues pueden decir, caray, pues no tiene mucho que ver, ¿sale? Pero esta parte sí. Dice, la fracción 9 habla sobre el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica, patrimonios propios, no sectorizado, al que se corresponderá realizar estudios de investigación, determinar indicadores de resultado de mejora continua de educación, establecer los criterios de cumplimiento de instancias evaluadoras. En esta parte del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación es un organismo externo a la SEP o a la Secretaría de Educación que se encarga de hacer una investigación de análisis constante sobre los resultados que se obtienen en diversas evaluaciones de nivel nacional e internacional. En su tiempo era PISA, Enlace, ahorita fue la plataforma Mejoredu, no sé si a ustedes les tocó, si están practicando, están trabajando, conocer esa plataforma donde es un examen nacional y con base en los resultados que arrojan los estudiantes se perfila su escuela de acuerdo a las características que tiene una mejora. Si tienen deficiencia en lectura, en matemáticas, en todo eso, ya se los da de manera específica y eso es lo que analiza el Sistema Nacional de Mejora Continua. ¿Y qué dice? Que los profes tienen dificultades para la didáctica de las matemáticas. ¿Qué hay que hacer? Todos los profes a cursos de matemáticas, ¿sale? O se nos propone una baraja de alternativas para poder trabajar en ese aspecto. Entonces, eso es lo que hace el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Que si se fijaron, no es tan difícil. ¿Sale? Bueno. No es tan difícil. Profe, dígame. Discúlpeme, ahí yo tengo una duda. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación está como más enfocado en evaluación, pero de los docentes, ¿no? No. Ahí va. Se evalúan las dos partes, pero se toma en consideración los resultados que tienen los niños. Sí, profe, gracias, esa era mi duda. Sí. Por ejemplo, aquí, deja ver dónde dice exactamente eso. Sí, dice, emite lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar. Si se fija, ahí no dice nada de los docentes. No dice
El desarrollo del magisterio, sí, que se preparan o no, pero no es así como... para eso existe la ley. Ay, es que se me fue el nombre. Permítame que le digo cuál es ese organismo que se encarga. Es lo de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la mentada UCICAM. Ahí es donde se encarga ahora sí de evaluar a los docentes, de considerar todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sabe? Sí, se podría decir que trabajan de manera directa, pero el Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación se enfoca directamente en los resultados de las evaluaciones de los estudiantes. ¿Sale? Y de ahí le pasa el reporte a OSICAM y OSICAM dice, los profes necesitan que les apretemos con estos cursos en esta parte. Profes, aquí está, pero la que dio la indicación es el Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación con base en los resultados de las evaluaciones de los estudiantes. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Ándale. Sí, mire, es que se enfoca a el Sistema Nacional de... Sí, el Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación. Otra parte que hace es sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como la educación inclusiva y de los adultos, y generar y difundir información que contribuya a la mejora del sistema educativo nacional. O sea, es la que hace el análisis. Digamos que el sistema educativo, Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación, es el que se encarga de evaluar las decisiones que tiene el Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo a los planes y programas de estudio que ellos desean, los objetivos o propósitos que quieran alcanzar en cada departamento. De ahí dicen, ok, ya detecté esta falla, vamos a analizar un examen. Aquí ya veo que hace falta que los maestros mejoren su didáctica, porque los niños sacaron resultados muy deplorables en la resolución de problemas, de acuerdo a los planes y programas de estudio vigentes. Y ya ellos pasan el chisme, digámoslo así, pero ellos hacen una evaluación o una perspectiva general, no nada más de los maestros en sí. ¿Sale? Sí, profe, está claro, gracias. Y la última parte dice, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y las locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos de que la ley señale. Asimismo, proporcionará medios de acceso a este tipo de educación para las personas que cumplan con los requisitos expuestos en las instituciones públicas. ¿Sale? Esto que les acabo de leer o de resumir un poquito es lo que a grandes rasgos se menciona en el artículo 3. ¿Sale? Ojo. Dicen, pero es que a lo mejor te no sale de la bibliografía. Este documento va a venir sí o sí. ¿Sale? Porque es de lo que nosotros como docentes hacemos todos los días. ¿Sale? Entonces, para esto debemos de conocer esta parte, que es el artículo 3 constitucional. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ninguna, maestro, todo claro. ¿O me fue muy rápido? Profe, Dígame. en la fracción 3, donde dice se deroga, es que se eliminó, ¿no? Ajá, Eso. sí, se eliminó. Dice, se deroga es una parte, o sea, se eliminó, digámoslo así, de esa parte, de acuerdo a la última actualización que habían hecho anteriormente. ¿Sale? La versión que estamos analizando, la versión de este documento, es la reforma hecha el 11 del 03 del 2021. ¿Sale? Y la parte de la fracción 3, la que dice se deroga, se eliminó en el 2019. Entonces, pues ya se eliminó de acuerdo a no sé qué características, pero eso es lo que hace pues la Cámara de Diputados, senadores, para quitar ciertas cosas que por ahí pudieran venir. Pero todas las evaluaciones se hacen con base en los documentos más actualizados que pudieran tener. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Gracias.
Para términos tajantes es sin vigencia, así, eso significa se deroga, ya no tiene vigencia, ¿vale? ¿Ok? Porque pues hay personas que se aprenden todo eso de pie a pa y de pasa el tiempo y dicen, ah, pero es que aquí falta esta parte, ah, pues que eso se derogó, se quitó, ya no tuvo vigencia, por lo tanto queda eliminado, ¿sale? Es por eso que tiene esa parte por ahí, ¿sale?